Hipotensión ortostática. ¿Qué es hipotensión ortostática? Por eso vamos a definir el tema. ¿Cómo dice la deficiencia de los líquidos y los fármacos, el envejecimiento, los trastornos del sistema nervioso autónomo y el reposo en cama contribuyen al desarrollo de hipotensión ortostática? ¿Qué significa eso de reposo en cama? Esto lo van a ver en el hospital. Es el abuelito que entra al hospital, está 3 días hospitalizado, se levanta la cama y le da mareo. Eso vamos a explicar, de eso se trata este tema, hipotensión ortostática. Señores, ¿qué es lo que tengo acá? Acá tengo un sistema, en realidad, el sistema nervioso autónomo, se lo explico primeramente como integral. Aquí tengo el corazón, las arteriolas, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos de pie, este cerebro, en menos de décimas de segundo, tiene que seguir recibiendo 700 miles por minuto. ¿Qué hace que mi cerebro, cuando yo me esté parando, siga recibiendo los 700 miles? El sistema nervioso autónomo. ¿Qué hace? Descarga la adrenalina acá, produce vasoconstricción, sube la presión arterial y automáticamente se controla la perfusión cerebral. Entonces, hablar de perfusión cerebral, de un manejo rápido, está relacionado con el sistema nervioso autónomo. Ahora, si lo vemos nosotros en detalle, ¿qué es lo que tenemos? Lo siguiente. Acá. ¿Qué tenemos en detalle? Acá yo tengo el callado de la aorta, aquí tengo la bifurcación y aquí tengo unos receptores sensoriales en estos puntos. Estos receptores sensoriales captan dos cosas. Pueden captar la cantidad de oxigenación que yo tenga acá o pueden captar la cantidad de volumen. Entonces, veamos acá. El paciente, a ver, las venas, acá. Vamos a partir de que para que yo estoy sentado y tenga los 700 ml de sangre en el cerebro, necesitamos generar un mecanismo de compensación. Eso va a significar tener una presión óptima, una presión arterial normal. ¿Cómo conseguimos eso? En el momento en que nosotros nos estamos levantando, se informa esta vía callado, vía bifurcación, por estos receptores sensoriales, se informa al tronco cerebral. Y el tronco cerebral, a través de la activación del simpático, ¿qué hace? Produce aumento de la frecuencia cardíaca, produce vasoconstricción por noradrenalina. Consecuentemente de esto, aquí aumenta el gasto cardíaco, aumenta la vasoconstricción y la presión arterial se regulariza. Eso está sucediendo mientras nosotros nos ponemos de pie. Cuando nosotros estamos echados, vamos a tener acumulación de sangre en la parte inferior del cuerpo. Por lo tanto, vamos a tener disminución del retorno venoso al corazón. Vamos a tener una disminución del volumen minuto y vamos a tener una disminución de la presión arterial. Todo esto está sucediendo en la posición en la que ustedes están. O sea, en este momento ustedes están así. Están con sangre en las piernas. Se paran, se activa el simpático y tenemos taquicardia, vasoconstricción y presión normal para compensar esto. Por otro lado, cuando nosotros nos paramos y hacemos este movimiento, producimos constricción a este nivel. Esa constricción hace que el músculo comprima a las venas y tengamos más sangre de retorno venoso. Por eso es que aquí dice aumento del volumen minuto cardíaco. Y de esta manera tengo mi presión normal. Señores, cuando uno envejece,
esto se frega. Estos receptores sensoriales de acá no funcionan. Entonces, el abuelo se para y su sistema simpático es malísimo. No hay quien le produzca taquicardia, no hay quien produzca vasoconstricción, o si no es en malas condiciones. Por otro lado, la bomba venosa de este paciente no funciona adecuadamente y no hay un retorno venoso adecuado y no se compensa el volumen, el déficit de volumen, y el paciente hace hipotensión ortostática. Volvemos para atrás. Volvemos para atrás. La hipotensión ortostática postural es un descenso anormal de la presión arterial que se produce cuando el paciente se pone de pie. Si el organismo no cuenta con reflejos circulatorios o de volumen, o volumen sanguíneo cerebral, se torna inadecuado. Entonces, esta sería la definición ortostática. Es caída de la presión con cambios de postura. Sentado, parado, cambio de postura. En otras palabras, cuando el paciente se pone de pie. Este paciente va a tener como síntomas mareos o puede tener síncope. O sea, miren eso. Va desde mareos a pérdida del conocimiento, a síncope. O sea, es una pérdida transitoria de la conciencia. O pueden haber ambos, mareos y síncope, y disminución rápida de la presión arterial y la incapacidad para pararse durante 1 a 2 minutos. Es decir, el paciente hace esto, yo hago esto, y en este momento mi sistema simpático se activó, pero en ellos no se activa. ¿Qué sucede? Hay mala perfusión cerebral y ¿qué tiene el paciente? Dificultad para ponerse de pie. Entonces el paciente queda en cierto estado de inestabilidad. Entonces, cuando hay hipotensión ortostática puede haber mareos, pérdida de conocimiento o inestabilidad para pararse, para sostenerse. Relación entre hipotensión ortostática y tolerancia ortostática. La intolerancia ortostática, que por lo general se presenta en personas más jóvenes y se caracteriza por una reducción más tardía de la presión arterial. En lugar de no poder ponerse de pie, los pacientes con intolerancia ortostática presentan mareos, cambios visuales, molestias en la cabeza y en el cuello, mala concentración mientras están parados, palpitaciones, temblores, ansiedad y presíncope, la sensación de desmayo y en ciertos casos síncope. Los autores de este texto emplean el nombre de hipotensión ortostática para ambos tipos de hipotensión postural. Después de que el paciente se para desde la posición de decúbito dorsal, se acumulan alrededor de 500 a 700 ml de sangre en la parte inferior del cuerpo en forma temporaria y disminuye el volumen sanguíneo central y la presión arterial. Entonces, ¿qué está pasando en hipotensión ortostática? Ustedes, yo les digo, en este momento, ustedes están echados de decúbito dorsal. Miren la cantidad de sangre que hay en el sistema venoso y en la parte inferior del cuerpo. Si nosotros nos paramos súbitamente, esto le está faltando a mi sistema venoso, a mi sistema arterial, esta cantidad de sangre. Si esta cantidad de sangre no llega al cerebro, o sea, no se reincorpora en el sistema cardiocirculatorio, el paciente va a hacer caída de presión arterial y hace, por lo tanto, hipotensión ortostática. Para evitar eso, hace rato vimos esta imagen acá. Ya sabemos que en el echado hay 500 a 700 ml menos de sangre en el sistema arterial porque están en los pies. El paciente en condiciones normales se para, se contraen los músculos, se comprimen las venas y la sangre llega al sistema arterial. Por lo tanto, no hay hipotensión ortostática. Pero si este fenómeno no funciona, sí hay hipotensión ortostática. Por otro lado, si le faltan 500 a 700 ml de sangre, se activa el simpático. Y el simpático produce constricción venosa y constricción arterial, que también haría recuperar esta cantidad
caída de sangre. Entonces, si ese sistema del sistema nervioso autónomo o la bomba venosa no está funcionando, automáticamente vamos a hacer hipotensión ortostática. ¿Cuál es el mecanismo de activación de los vasoreceptores? Eso que se encontraba en el callado y en el seno carotídeo. Hasta aquí fisiológico. Después de que el paciente se para de la posición de glucosa, se acumula 700 ml de sangre en la parte inferior del cuerpo en forma temporaria y disminuye el volumen sanguíneo central y la presión arterial. En condiciones, en otras palabras, el base, el volumen arterial efectivo circulante, está disminuido. Eso ya lo manejan ustedes. Temporal. Y disminuye el volumen sanguíneo central y la presión arterial. En condiciones normales, este descenso de la presión arterial es transitorio y dura varios ciclos cardíacos, porque los vasoreceptores ubicados en el tórax y en el área del seno carotídeo sensan la disminución de la presión y desencadenan una contracción refleja de las venas y las arteriolas, así como el aumento de la frecuencia cardíaca y procesos que normalizan la presión arterial. Y aquí viene esta imagen. O sea, aquí esto está incompleto. Estos vasoreceptores sensan la caída del base o sensan el base, activan el simpático y el simpático produce venoconstricción y vasoconstricción y de esa manera aumenta el retorno venoso. El sistema nervioso forma parte de la reacción del ortostatismo. El sistema nervioso autónomo media en forma exclusiva la adaptación inicial al estrés ortostático. Entonces, todo lo que hemos visto ahorita hemos relacionado caída de la presión arterial temporal y retroalimentada con la activación del simpático. ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso? ¿Qué se llama esto? El sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y qué tiene que ver la vasopresina en esta historia. Luego de unos pocos minutos de pie, aumentan los niveles de hormona antidiurética y neuromediadores simpáticos con medios secundarios para asegurar el mantenimiento de presiones arteriales adecuados a esta posición. ¿Cuándo se activa el sistema renina-aldosterona? En condiciones normales, cuando se asume la posición de pie, también se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto es más pronunciado cuando se desarrolla hipotensión ortostática. ¿Para qué sirve esto? Para reabsorber agua y meter más líquido en el intravascular. ¿Cuál es el papel de los movimientos de los músculos de las extremidades? Lo que ya dijimos, activar la bomba venosa. El movimiento de los músculos de las extremidades inferiores también ayuda al retorno venoso al corazón al bombear la sangre fuera de las piernas. ¿Cuál es el papel de los movimientos de los músculos de las extremidades? En condiciones normales, cuando se asume la posición de pie, también se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto es más pronunciado cuando se desarrolla hipotensión ortostática. El movimiento de los músculos de las extremidades inferiores también ayuda al retorno venoso al corazón al bombear sangre a las piernas. Ahora, ya entramos en el tema en sí, envejecimiento y hipotensión ortostática. En los ancianos, la debilidad y la confusión son problemas frecuentes. En los informes del estudio cardiovascular se informó una prevalencia del 16% de hipotensión ortostática. Miren esto, en pacientes mayores de 55 años. Llegamos a los 65 años y tenemos la posibilidad de un 16% de hacer hipotensión ortostática y de caernos. Y si nos caemos, podemos tener una fractura. La hipotensión ortostática se asocia con hipertensión sistólica, alteraciones electrocardiográficas importantes y estenosis de la arteria carótida. Como el flujo sanguíneo cerebral depende en primer término de la presión sistólica, los pacientes con alteración de circulación cerebral pueden experimentar síntomas de debilidad, ataxia, mareo y síncope, incluso aunque el descenso de la presión arterial sea leve. Esto puede observarse en ancianos inmovilizados durante periodos breves
a los que presentan una disminución de volumen sanguíneo debido a un ingreso inadecuado de líquidos o al uso excesivo de diuréticos. Esto a mí me pasa varias veces con mis pacientes. A ver, revisen ese concepto. La pregunta es, ¿por qué los ancianos hacen hipotensión ortostática? ¿Qué factores, mejor dicho, pueden haber para que los ancianos hagan hipotensión ortostática? A ver, primero, ¿qué es hipotensión ortostática? Disminución Caída de la presión arterial. Bien, perfecto. ¿Cuánto de líquido hay acumulado en las piernas? 500 a 700 500 a 700 ml. ml. Para ustedes, ya saben esto, base disminuida. Disminuido. Su entorno venoso disminuido. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de compensación fisiológico que tenemos todos nosotros para evitar, para que el retorno venoso siempre sea el mismo durante el hecho de ponernos de pie? Activación del simpático. Activación del simpático, excelente. Y el simpático hace dos cosas, ¿no? Constriñe esto, constriñe acá y constriñe acá. Contracción venosa, arterial y arteriolar. Por tanto, la presión sube y no hay hipotensión. Y teníamos el otro sistema que era la constricción venosa por parte de la compresión venosa del mundo. Esto sería el resumen del mecanismo de compensación. ¿Y qué más vimos acá? De que se llenaba de líquido por la activación de quién? Del sistema renina angiotensina.